Es un privilegio tener aquí sentado a Antonio Lascano, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante del Colegio Nacional. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bueno, leía tu artículo, fracasamos, dice Antonio Lascano, con todo lo que se movilizaron para tratar de influir por lo menos en la nueva ley de ciencia y tecnología, que tiene un nombre ahí muy rimbombante. Fracasaron. ¿Qué significa para la comunidad académica, científica del país el haber fracasado con esta ley? Bueno, a ver, la comunidad académica, la comunidad científica nunca ha sido un ente organizado, como por ejemplo lo ves en Francia con los sindicatos de investigadores o en la Gran Bretaña, etcétera. Yo creo que aquí el reconocer que fracasamos implica que entramos a una dinámica distinta, que en términos institucionales yo creo que no es bueno, y es ahora tienes que presentar demandas ante la Suprema Corte de Justicia, pedir la anulación del proceso por todas las irregularidades legislativas que hubo, que fue... No hubo ni quórum para esa. No hubo ni quórum. Para esa no hubo quórum. Así es, así es. Pero para mí lo más grave, y de veras lo digo con toda sinceridad, es el que ahora tienes una brecha, una fractura enorme que separa a la comunidad científica de las autoridades que deben regular la política científica del país. En términos institucionales eso es terrible. Eso yo creo que es muy dañino. ¿No pasaba eso con el CONACYT, Toño? No, el CONACYT era un órgano burocrático en donde, sin embargo, había una serie de procedimientos formales que tú seguías y tenías siempre la garantía de que había la evaluación de pares. Es decir, si a mí mi proyecto me lo rechazaban, yo podía otra vez someterlo, podía hablar con los pares, sabía que ellos iban a juzgar con una objetividad los méritos y los defectos, y eso siempre te daba una cierta garantía. Cuando dices que para rechazarse eran proyectos que metían los científicos para conseguir apoyo económico. Así es. Que de por sí era chiquito. Nunca se llegó al famoso 1% del PIB ni nada, ¿no? La verdad es que costaba muy barato el CONACYT al Estado mexicano, porque nunca hubo esa voluntad, Antonio. Absolutamente de acuerdo. Mira. Entonces, de por sí eran pocos los apoyos y te los daban tus propios pares. ¿Está bien? Sí. ¿Y ahora? Y ahora te los va a determinar la Junta de Gobierno dentro de una serie de líneas preferentes que ellos definen como los problemas esenciales de la nación. O sea, los burócratas van a decidir cuáles son las prioridades de ciencia y tecnología del país. Una Junta de Gobierno, efectivamente, donde están las secretarías de Estado y donde no tienes incorporadas a la UNAM, al Politécnico, a la NUYES, al CINVESTAB, etcétera. Y entonces ahí van a obrar según los criterios que se han definido en términos políticos. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué no puede decir el Estado, bueno, yo te doy mi lana de acuerdo a mis prioridades? Porque yo creo que el Estado debe jugar un papel rector en definir las políticas científicas, pero en términos muy generales. Déjame ponerte un ejemplo en el que estaba pensando hoy precisamente. Una investigadora que está en la Gran Bretaña, tengo la impresión de que es chilena, descubrió que las focas, unas focas que todos pensábamos que se habían extinguido, resulta que toleran muy bien niveles muy altos del cadmio. El cadmio es un metal pesado, te puede ocasionar una serie... No que yo sepa. No sé. Tú eres el científico. Sí, pero no sabe uno de todo. Y de repente se dio cuenta que estas focas vivían en un ambiente donde había mucho cadmio. Eso que te permite en un momento dado entender los riesgos de la acumulación y posibles soluciones de elementos pesados en los humanos. Por ejemplo, hace unos meses la noticia no se hizo muy pública, pero descubrimos que los osos hibernan durante muchísimo tiempo, varios meses, y nunca se les forman coágulos. Cosa que es un poco raro si no están en movimiento. Bueno, eso te da información que puede tener una aplicación precisamente para el estudio de la circulación en humanos o en animales domésticos, qué sé yo. En la ciencia tiene siempre estas ramificaciones que uno no siente que puedan afectar tu vida cotidiana y que de manera inesperada pueden tener una serie de impactos directos. Yo dudo mucho
que los representantes del secretario de Agricultura o la secretaria de Hacienda o el secretario de Marina o la secretaria de la Defensa tuvieran el criterio para entender eso. Te voy a decir qué va a pasar. Le van a dar el dinero a los consentidos del gobierno, a los científicos que están dispuestos a irles a dorar la píldora, a los burócratas, a los políticos, y a ellos van a ser los beneficiarios. Mira, eso es lo que va a ocurrir. Ese es un riesgo real, real, pero cuando uno se pregunta qué va a pasar con el nuevo CONACYT, la verdad es que ya tenemos la respuesta, porque la doctora Álvarez Bulla desafortunadamente ha estado funcionando estos 4 años, excluyendo a la evaluación de pares, a las academias, etcétera. El caso más reciente es cuando dejó plantados a todos los directores y directoras de institutos de investigación de la UNAM. Ahora, déjame hacer nada más una aclaración. Estamos hablando en términos abstractos cuando dices tú metes un proyecto. Yo jamás he tenido un proyecto en el CONACYT. No, yo sé, pero sí conozco muchos colegas. Muchísimos colegas dependen de eso, por supuesto. Claro, pero tú tienes financiamiento, fuentes de financiamiento alternas. Así es, la NASA, el Instituto Pasteur, la Universidad de Roma, así es. Pero hay otro punto que creo que es muy importante aclarar. La principal fuente de egresos del dinero que recibe un grupo de investigación son las becas para los estudiantes, los sueldos para los científicos jóvenes. En este momento, eso es lo que está más en riesgo. ¿Por qué? Porque las becas provenían, las completábamos con los fideicomisos, porque cuando tú metes un proyecto al CONACYT, por ejemplo, tú estás poniendo o se estaba poniendo un porcentaje considerable que se iba a pagar las becas de posgrado, que se iba a pagar la infraestructura para que los estudiantes hicieran su investigación. La ciencia es como el conde Drácula. Siempre anda buscando sangre joven y para tener esa sangre joven necesitas darle recursos, necesitas una atmósfera adecuada para que los estudiantes prosperen. Toño, dices, la doctora Álvarez Bulla ya ha hecho estos 4 años, esto es la formalización, la legalización. ¿Qué ha pasado estos 4 años? Bueno, lo que ha pasado es que tienes, déjame referirme otra vez a la gente joven, muchos investigadores que están haciendo postdoctorados en el extranjero no regresan porque dicen, ¿a qué regreso? No tengo mexicanos, no tengo ninguna posibilidad. Yo tengo 2 casos así de gente que se formaron en mi laboratorio. Y antes sí tenías posibilidad de regresar. Antes tenías las posibilidades de regresar. La universidad sigue siendo muy generosa, la UNAM, lo mismo supongo que pasa con las universidades estatales, lo mismo pasa con el Politécnico, lo mismo pasa con el CINVESTAB, pero tú lo que tienes es una reducción de la planta académica. Estamos atestiguando la peor contracción del aparato académico, del aparato científico de México en décadas. Que de por sí era chico, hay que decirlo, no es que estábamos booming. No. Ahora, tengo la sensación, porque tú dices, bueno, está la UNAM, el Poli, que son instituciones que tienen sus propios recursos y en fin. Pero creo que con esta ley quien va a salir más afectado son los famosos centros públicos de investigación. Por supuesto. ¿No? Y lo mencionas tú, por cierto, en tu artículo, ¿no? Así es. Que son 30, creo que son 30, alrededor de 30 centros, donde hay de todo. Hay de matemáticas, hay de ciencias sociales, hay de astronomía, en fin, ¿no? Esos creo que ya se los cargó el muerto. Yo creo que se los cargó el muerto porque en realidad el intento yo creo que va a ser agruparlos todos ellos, lo cual es incorrecto en términos académicos porque como tú acabas de describir tienen distintos intereses, pero yo creo que va a ser agruparlos todos ellos, generar un sistema en donde pierden autonomía intelectual, pierden autonomía presupuestal y se pueden afectar los derechos laborales de los investigadores. Y hay otra desventaja. Los van a hacer burócratas. Así es, eso es. Digo que para un investigador, lo peor que le puede ser un investigador, yo que pasé por el CIDE, lo peor que le puede ser un investigador es hacerlo burócrata, trabajador del Estado. Ahora, hay un papel que los centros han jugado en la vida intelectual, cultural de las distintas ciudades donde están, que es extraordinario. Son referentes culturales, científicos, sobre todo para la gente joven. Eso se va a perder inevitablemente. Me quedan 30 segundos y te quiero preguntar, Toño, la aparición de la Secretaría de Armada Marina de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército y la Marina
en la Junta de Gobierno de CONACYT. ¿Qué te dice esto? Bueno, me dice que la doctora Álvarez Bulla ha aceptado del todo la militarización de la vida del país. Yo creo, con su familia viniendo de donde viene, bueno, pues es impresionante. No siempre se heredan las virtudes. Y yo creo que ahí lo que estamos viendo es lo que decía don Jesús Reyes Heroles. En política, la forma es fondo. Sí. Y yo creo que el papel de las Secretarías de la Defensa y de la Marina es esencialmente ideológico, porque no son instituciones que hagan investigación. Ese es un punto muy claro. Mira, yo conozco muy bien la NASA, perfectamente bien, podría decir. Muchas cosas que el ejército solicitaba de investigación bélica aplicada, se lo pedían a la NASA, al NIH, a instituciones así. Eso en México no ocurre, es meramente simbólico. Pues, ¿qué te puedo decir, Toño? ¿Condolencias? Condolencias. ¿Y ánimos para seguir? Sí, claro, hay que seguir. Gracias, querido Toño. Encantado. Y gracias a usted. Muy buenas noches.